En esta noche para todos los hermanos presentes, físicamente o presencialmente, mejor dicho, y también virtualmente. Qué gusto poderles tener en esta noche tan hermosa. Hoy fue un día cálido en la ciudad de Medellín, siempre ha estado como lloviendo, estamos en temporada de lluvia, pero hoy fue un día cálido. Y bueno, gracias a Dios por la lluvia, gracias a Dios por el calor, gracias a Él por todo lo que nos permite. Amén. ¿Qué tal si damos gracias antes de empezar? Y le pedimos al Señor que nos dirija en esta hora y nos enseñe y nos instruya y todos podamos ser instruidos y bendecidos con la palabra de esta noche. Señor, gracias por el privilegio de poder compartir con cada uno de nuestros hermanos, de estar aquí, de ser guardados, de ir y venir y estar en bendición, estar en paz. Gracias, Dios. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, oh Dios. Pedimos, Padre, que seas bendiciendo a tu pueblo en esta noche de una manera especial. Que la palabra sea entendida, asimilada, Señor, y puesta en práctica. Te damos gracias por el pan que está servido, gracias por los hermanos que llegan al canal y que se conectan. Gracias por los que verán esta enseñanza, Señor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Danos entendimiento e inteligencia espiritual. Amén. La necedad de la fe. A la verdad, no es que la fe sea necia, o tal vez un tipo de fe. Y en esta noche quiero hacer referencia, y antes saludo a todos los hermanos que están en el chat, qué alegría poder estar con ustedes, y a ustedes los que están presentes, un cordial saludo. Me he dado cuenta de que en mi vida, y por eso es una de las razones del mensaje, porque cuando el Padre me permite entender la palabra, me permite también mirar en el espejo como en la corta vida mía y en estos años de seguirlo de alguna manera, eh, puedo ver que tuve una fe necia y que aún necesito una calidad mejor de fe. Entonces la vez pasada estábamos hablando de que el collar en el cuello de la novia, que simbolizaba obediencia. Y es tremendo porque el collar o las cadenas están llenos de ¿qué? De eslabones. ¿Cierto que sí? Entonces quiere decir que la obediencia es un ¿qué? Es como una cadena. Por eso dice la escritura que si alguno infringe en una pequeña, se hace transgresor de ¿qué? De toda, porque si se pierde un eslabón de la cadena, se desune. Entonces la obediencia debe ser perfecta. Pero no es el tema en esta noche, y lo que le quería decir es que hablamos de los pendientes colgados en las orejas de la amada. Y que eso simbolizaba ¿qué? ¿Qué me quiere decir que simbolizaba los pendientes en el collar de la amada? El escuchar. El escuchar. Es curioso cómo en el libro de Éxodo, no vayan a buscar el verso, lo voy a decir rápidamente porque hay mucho que decir hoy. Pero quiero anotarlo, eso capítulo 21, versículo 6. Dice la Biblia de que cuando alguien quería servir a su amo para siempre, dice que lo llevaban a la puerta del quicial de la casa del amo y le horadaban la oreja con una lesna. Y este ahora le podía servir para ¿cuándo? Curioso que le horadaban ¿qué? La oreja. Y si le horadaban era porque le iban a colocar algo o no. ¿Cierto que sí? Entonces mire que también está simbolizando una obediencia, pero una obediencia en calidad de ¿qué? De siervo, muy bien. Hay obediencia de un siervo, hay obediencia de un hijo, por eso la cadena, pero también hay obediencia de una amada. ¿Están viendo las tres obediencias? Repito, obediencia de siervos, de trabajadores, obediencia de hijos y obediencia de una amada. Creo que son algunas de las obediencias que podemos discernir en la Biblia. Pero continuando con el tema de esta noche, que es la necedad de la fe, hermano, ¿cuánto hace falta en nuestro tiempo? Personas que aprendan a inclinar el oído. Inclinar el oído es para qué? Para escuchar. Mire, estamos en un tiempo, hermanos y hermanas, donde hoy todo consejo se discute, donde lo que diga un líder, lo que diga un pastor puede ser reprochado.
Incluso en nuestras familias, donde lo que digan nuestros padres muchas veces está en cuestionamiento y uno a veces le pasa como hijo. No sé si a ti te pasa tal vez como esposa, a los hombres como siervos de Dios y como sacerdotes del hogar en escuchar sus instrucciones. Pero he notado que tenemos algo de necedad. Y, y quiero que vayamos por favor a Santiago capítulo 2, versículo 14, un verso que me ministró en esta semana de una manera muy profunda, hermanos. Y yo quedé pues asombrado. Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer porque aquí esta es la estructura de todo el mensaje de hoy, de lo que el Padre me va a permitir compartirles. Así que quiero que preste mucho cuidado, incline su oído para escuchar lo que va a decir Santiago y que el Padre sea revelándonos. Santiago capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? ¿Obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esa pregunta de ¿podrá la fe salvarle? ¿Sabe a qué me suena a mí? Como que, uy, está en duda la salvación de una persona que no tiene obras, pero tiene fe. Hermano Daniel, ¿puedo tener fe sin obras? Sí. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, ¿de qué aprovechan? Quiere decir que hay una fe que es provechosa y hay una fe que no es ¿qué? Provechosa. Vayan mirando, hay una fe que salva y hay una fe que es provechosa. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vaya anotando en su cuaderno que existe una fe viva, pero también existe una fe muerta. Y recuerde que su Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Así que más vale que usted tenga una fe viva. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Escuchó eso? Alguno dirá, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Le voy a hacer una pregunta. ¿Los demonios tienen fe? Voy a volver a leer el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Los demonios tienen fe? Sí. ¿Cuál es el problema? Que ellos no tienen ¿qué? Obras. Pero ellos creen que existe un Dios. Y no solo creen, sino que tiemblan a la existencia de ese Dios. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Muchos de nosotros hemos relacionado la fe sin las obras. Y es como un concepto que se ha venido gestando dentro de la iglesia, de pronto inconscientemente. Disociamos la fe de las obras. Y las obras que estoy hablando en este momento no son las obras de la ley, que por eso Pablo en Romanos y en Gálatas habla de las obras de la ley, sino que estas son llamadas obras de fe. No puedo disociar la fe de las obras porque van juntamente ligadas. Vamos a seguir leyendo. Acompáñeme al versículo 21, perdón. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces uno dice, venga, entonces Pablo, ¿en sí es por las obras? ¿O en sí es por la fe? No se confundan, no es por las obras de la ley, ya lo dije. Es por las obras de fe. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras?
Y que la fe se perfeccionó, ¿por qué? Por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo? Cuando su fe fue acompañada de obras, específicamente que un sacrificio. Versículo 24. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por qué, por la fe. Pero ¿cuáles obras está hablando ahí? Las obras de fe. Versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y el versículo 26, el desenlace de este versículo, este va a ser el centro del mensaje. Mire lo que dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo voy a volver a repetir porque les voy a hacer una pregunta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Está muerta. ¿Cuál es el espíritu de la fe? Los hermanos que están acá. ¿Cuál es el espíritu de la fe? Voy a volver a preguntarle. Santiago está colocando dos ejemplos, donde está diciendo que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto y no puede hacer nada, de la misma manera la fe sin las obras está muerta. ¿Cuál es el espíritu de la fe? Las obras. Muy bien, no le dé miedo decir. Usted se va a dar cuenta que las personas más espirituales, según Dios, no son solamente las que creen, sino las que obran. El espíritu de una verdadera fe se evidencia en el obrar, el hacer y en la acción de una obra. Yo le acabo de decir que los demonios tienen fe. Por eso Santiago está diciendo en el pasaje, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero no basta solo con creer y temblar, hay que ¿qué? Hacer. Voy a volver a repetir. No basta solo con creer y temblar delante de Dios. Es necesario hacer. Así que las personas más espirituales no son las que solamente oran o ayunan, o las que se guardan de algunos pecados que usted y yo conocemos. Las personas más espirituales son las que saben hacer, son las que obran. Esa es una verdadera fe. Es una verdadera fe. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así una persona que dice tener fe, ¿está qué? ¿Está qué? Muerta. Entonces quiero que me preste mucha atención a lo que le voy a decir. Amén. Mira, hermano, no hay nada más hermoso que saber oír. Ya lo dijimos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero entonces hoy vamos a hablar del hacer. Porque cuando se predica de fe, olvidamos o disociamos, le repito, el hacer. De alguna manera, y por eso le quiero hablar de la necesidad de la fe, de alguna manera, nosotros no tenemos los pendientes, los que dieron la enseñanza el martes, los pendientes de la amada, o los aretes o los zarcillos que tiene la amada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido cómo creer. Cuando Dios ya ha establecido en su palabra cómo es que se ha de creer. Entonces mire lo que está pasando. Nosotros, y le quiero compartir esto, voy a colocar esto un ratico acá. Ya regreso con el computador. Porque le dije al principio del mensaje
que esta enseñanza me identificaba mucho a mí. ¿Cierto que sí? Ya lo hablamos. Me identifica mucho a mí porque he vivido algunas experiencias en las cuales me he dado cuenta que mi fe fue una fe necia o fue una fe muerta. Mi fe fue una fe muerta por mucho tiempo. Ahora, el problema mío no fue que yo no hiciera algo. El problema mío era que yo hacía lo que a mí me parecía que debía hacer. Miren, hermanos, no hay nada peor que una persona terca. Una persona que no tiene los pendientes o los zarcillos en sus orejas. Porque es una persona que no sabe escuchar, no sabe inclinar el oído. Entonces el amado no le puede decir cuán hermosos son tus pendientes en medio de tus mejillas. Entonces présteme atención. La fe que se demuestra al obrar es la fe que está viva. Mire, ya regreso con lo que le acabo de decir. Señor, me ayude en esta noche a coger todo eso y saber cómo dirigirlo. Ay, se me llenaron la cabeza de puras ideas. Mire, le comentaba a una hermana esta semana que muchas veces nosotros estamos orando por algo que nosotros tenemos que hacer. Somos tan necios en nuestra fe que estamos estancados orando al Padre, pidiendo por algo y esperando respuestas que nunca van a llegar. Porque Dios dice, tienes que orar. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba enfrente del Mar Rojo? ¿Qué es lo que le dice Dios cuando llegan todos ahí a la costa? O cuando están todos ahí frente al mar. Dile al pueblo que qué, que marche. ¿Qué haces ahí? Dile al pueblo que marche. No era tiempo de orar, era tiempo de caminar, era tiempo de hacer. Entonces yo me di cuenta en mi vida que muchas veces mi fe fue una fe como la de los demonios. Creían en Dios y temblaban ante su presencia. Pero yo no operaba en fe. Yo no obraba en fe. Le voy a dar un ejemplo. Hay hermanas que tienen esposos inconversos y llevan orando por él años. Llevan ayunando por él años y están en el grupo de intercesión y están en oración. Y yo le quiero preguntar, y aparte de lo que usted ora, ¿qué hace? Cuando llega su esposo a la casa, ¿usted es de la que le quita los zapatos, le trae unas chanclas para que descanse, le tiene un plato de comida caliente en el comedor, un vaso con agua? O si su esposo apenas llega a la casa, ¿usted es de esas mujeres antipáticas que lo saluda de regañadientes? Y ni siquiera el esposo cuando entra encuentra una calidez de hogar. Y eso que usted es cristiana. Y viceversa. La fe va juntamente acompañada con ¿qué? Con las obras. Le voy a dar el ejemplo típico. Usted no puede estar orándole a Dios por un trabajo, pero usted no está saliendo a la calle a entregar o a repartir hojas de vida. ¿Están notando, hermanos, cómo la fe de muchos de nosotros ha sido una fe necia? Creemos que con oración se soluciona donde en realidad hay que hacer. La oración llega hasta un punto y la fe llega hasta un punto, pero después viene el umbral y la línea del obrar y del hacer. Hay personas que tienen fe de que Dios las va a usar, pero ellos no tienen tiempo para dedicarse a estudiar, por ejemplo, la profecía, o por ejemplo, el pastorado, o por ejemplo, el evangelismo, o por ejemplo, el ser maestros. Pero tienen la fe de que Dios les va a usar algún día. Y déjenme decirles la verdad, que los años van a pasar y van a pasar y van a estar en el mismo lugar teniendo la misma fe. Y luego le echan la culpa a Dios de que no nos usó. Cuando nosotros teníamos que orar, vamos a llegar al cielo y cuando lleguemos al cielo nos vamos a quedar espantados de todo lo que Dios tenía para nosotros aquí en la tierra, pero por causa de nuestra fe muerta, es decir, la fe sin obras, no lo logramos. Hay una historia que quiero contarles
de un hombre que se está ahogando en el mar. Y dice esta historia de que el hombre empezó a orar a Dios y a decirle a Dios que le enviara una ayuda, que le enviara una salvación. Y dice que pasó un bote. Y el bote le iba a sacar y le dijo, no, 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 no. Dios mismo va a venir y me va a salvar. El hombre siguió orando y luego dice que pasó un buque y le dijo lo mismo, no, 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 no. Dios mismo vendrá y me salvará. Por último pasó un helicóptero y le dijo lo mismo, Dios mismo vendrá y me salvará. Hasta que, ¿sabe qué pasó, hermanos? ¿Sabe qué pasó? Este hombre se ahogó. Y cuando fue a la presencia de Dios, Dios le dijo, menso, te mandé un bote, te mandé un buque y te mandé un helicóptero. Tal vez Dios te esté hablando en esta noche. Porque tal vez la fe que tú tienes para con Él es una fe muerta. ¿Tú crees que Dios es uno? Hermano y hermana que me está escuchando, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, tienen fe. Pero quiere, oh hermano, oh hermana, saber que la fe tuya sin obras es una fe muerta. Las personas más espirituales son las personas que accionan y obran. Yo puedo decir que muchos de nosotros hoy tienen más fe en el trabajo que en Dios. Porque tenemos más compromiso, más obras y más accionar en lo secular que con lo del Padre. Y tenemos una fe necia, pero decimos creer en Dios. Pero nuestra fe es una fe, ¿qué? Muerta. Entonces en mi proceso, ahora sí recapitulo, hermano, nosotros los jóvenes tenemos que aprender a escuchar. Vea, yo me recuerdo que a mí, mientras iba creciendo, y yo creo que aún me falta, pero mientras descubrí algunas cosas de Dios y mientras acercaba a Él, yo me acuerdo que hubo algunas personas en mi camino que me aconsejaron. Pero mi fe fue tan necia que, hermano, yo me rehusé a escuchar. Yo me rehusé a escuchar, hermano, porque yo decía dentro de mí, no, este es el pensamiento y va a acontecer así y va a suceder así. Y había otros que me estaban viendo y me enseñaban y me decían, Dani, mira, andate por este lado. Dani, mira, tal cosa. Dani, mira, tal otra. Y yo decía, no, 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 tiene que ser así. Y de esta manera, yo sé que el Señor me va a hablar y siempre hacía eso. Y cuando pasaron los años, estaba recordando hoy mientras estaba orando, decía, Señor, qué necio fui. No tenía el pendiente en mis orejas. Mi fe fue tan necia. No escuché a los que me instruían. Y eso le quiero hablar hoy. Présteme mucha atención de aquí para adelante. La fe con el obrar. Le dije que muchas veces no hay que orar, sino hay que ¿qué? Hacer. Y que muchas personas en la vida han perdido cosas, no porque Dios no les haya querido dar, sino porque no obraron y no accionaron. Hay personas que Dios, por ejemplo, ya les dijo que se salieran de un ministerio y una iglesia y que llegaran a otra etapa. No a todos Dios les dice eso. Pero cuando Dios te quiere levantar o Dios quiere hacer algo contigo, yo conozco gente que está en ministerios literalmente donde la cosa es peluda, como dicen por ahí, y Dios quiere sacar a esa persona de ahí, llevarlo a un nuevo nivel. Y la persona está diciendo, no, yo estoy orando en la voluntad de Dios para que Él me confirme si me salgo o no. Y me parecía eso irónico esta semana y yo decía, Señor, qué tremendo hasta el punto de donde puede llegar nuestra fe. Yo me acuerdo que había un hermano que el Señor le había dicho que ya era tiempo de salir del lugar donde él estaba. Y de alguna manera el Señor nos los hace saber, que es el tema que va ligado con este tema que estoy tratando hoy, del discernimiento. Porque hermanos, la fe sin el discernimiento y sin la escucha, hermano, qué terrible es. Mire, y yo me acuerdo que este hermano estaba esperando a que Dios le diera una visión para salir del lugar donde Dios le había dicho que se saliera, de alguna manera, de alguna forma. No, no, yo estoy esperando que Dios me dé un sueño, que Dios me dé una visión. Y el Señor me permite entender a mí. Si fulano no se sale,
el odre se lo van a dañar tanto que ya después va a ser irreparable la cosa. Y nos quedamos esperando y nos quedamos clamando por lo que debemos discernir que tenemos que hacer. Es momento de hacer. Es momento de obrar. Es momento de los que tienen una fe viva sean despertados para que sirvan a un Dios vivo. Yo hoy me cuestionaba en esta tarde y decía, Señor, ayúdanos, porque qué terrible es. Oiga, hermanos, qué irónico es que decimos creer en Dios, pero nuestra fe es muerta. Hay personas que están esperando un esposo o una esposa y se dedican a orar, pero no hacen lo que tienen que hacer. Anda a congresos, anda a reuniones espirituales, pero empezá a discernir la voluntad de Dios. No solo es orar, sino mirar, ir. Y a propósito, con esto yo no estoy diciendo que usted mire en la carne y que se vaya a buscar cuál es el más bonito o la más bonita o el que tiene más plata. No, deje de ser carnal, a eso no me refiero. Me refiero a que mientras vas orando y mientras vas asistiendo a congresos y mientras estás compartiendo con los jóvenes, el Señor te puede dar discernimiento conforme a un hombre espiritual, no carnal, de cuál es su voluntad. Entonces quiero quitarle un fetiche de la fe. Y uno de los fetiches de la fe, ¿sabe cuál es? Es que queremos resolver con oración lo que ahora tenemos que resolver con discernimiento. Ya le dije una cosa, debemos de resolver muchas cosas haciendo después de haber orado. Pero ahora, después de haber orado, tenemos que resolver cosas discerniendo y no nos podemos seguir quedando en la oración. Una de las cosas que hoy tiene al mundo cristiano y a muchos de nosotros pensando es, ¿cómo hago para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hago para...? ¿Se acuerda cuando los fariseos dijeron, ¿qué haremos entonces para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo hago para hacer la voluntad de Dios? ¿De qué manera lo hago? Y quiero mostrarle un verso para quitarle el fetiche, para decirle que todo no es oración. Yo no estoy en contra de la oración, voy a aclarar esto. Yo amo la oración, me gusta el ayuno, pero quiero que ustedes entiendan y puedan llegar a un nivel de madurez y crecimiento espiritual y ya le voy a explicar por qué. Vaya por favor conmigo al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de ¿qué? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia ¿qué? Présteme atención. ¿Qué es mejor? ¿Que usted tenga que acostarse a dormir para tener un sueño? ¿O que venga un profeta para que le diga la voluntad de Dios? ¿O usted ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Mire, nosotros no sabemos qué significa ser guiado por el Espíritu Santo. Ojo pues para donde voy. Voy a repetir. No sabemos qué significa ser guiados por quién. Por el Espíritu Santo. Nos hemos vuelto tan necios en nuestra fe y tan místicos que literalmente creemos que si no viene un ángel y me dice a mí, o si no viene un profeta y me dice conforme señales o con el don de profecía algo que nadie conozca, no creo en lo que me digan. Si el Señor no me lo revela a mí, ¿cómo cree usted que le va a hablar el Espíritu Santo? Voy entrando en el tema. La necesidad de la fe. Tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
cómo voy a poder agradar a Dios en todo? Cuando sea lleno del conocimiento de la voluntad de Él, en sabiduría, en inteligencia ¿qué? Espiritual. Le voy a dar un ejemplo. Cuando llevaron ante el rey Salomón las dos rameras con el niño, sin él saber quién era el hijo, ¿qué hizo Salomón? ¿Se fue a orar? ¿Qué hizo Salomón? Resolvió, muy bien, ahora está muy dicha esa palabra, el que resuelve. Resolvió en el instante. ¿Por qué? Porque había pedido a Dios que lo llenara de sabiduría y de entendimiento. Por eso le estoy diciendo, hay cosas por las cuales no hay que orar, sino que hay que utilizar la sabiduría y el conocimiento de la voluntad de Dios. Y aprovecho para decirle que no sabemos orar, porque su oración debiera de ser, lléname como el apóstol Pablo, lléname del conocimiento de tu voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Usted ha orado así? ¿Cierto que no? Para quien descome digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros, hermanos, no sabemos crecer en nuestra fe, no sabemos crecer en el conocimiento de Dios. Mire, hablando de la necedad de la fe, que a veces creemos, y mire, guárdenos Dios de ser sabios en nuestra propia opinión. Les voy a regalar algo que el Señor me regaló hace algunos años. Y Él me regaló esta oración. Y yo siempre le digo a Él en las oraciones, guárdame y no me dejes a mi propia merced. Como quien dice, no me dejes a mi propia opinión, a lo poco que sé de ti, a lo que creo saber de ti y a lo que me parece de ti. ¿Usted creía que el Espíritu Santo estaba con David? Cierto que sí, porque allá en el Salmo 51 le dice, no apartes tu espíritu de mí. Parece que él era, yo siempre he dicho que David fue el primer evangélico. Algún día hablaremos de eso, porque el Espíritu Santo permanecía con él, como que no se iba, permaneció en él. Por eso también es símbolo de quién, de Cristo. Eso simboliza la paloma. La paloma que desciende sobre él es la misma paloma, el símbolo de la que salió de dónde, del arca. Que cuando ya las aguas bajaran, la paloma nunca más volvió. En la edad antigua, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y se volvía. Por eso dice que siempre venía sobre Sansón o venía sobre fulano y volvía. Pero desde que Cristo vino, el Espíritu Santo vino para quedarse en cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo estaba en David? Sí. Todos los salmos que tenemos son de profecía por medio del rey David. Le voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿por qué David tenía consejeros? Usted sabe que los reyes tenían que profetas y tenían consejeros. Le voy a dar el nombre de uno, Aitofel. Dice que su consejo era como el consejo de Dios. Ah, ¿cómo así, hermano Daniel? Le estoy mostrando que usted también tiene que escuchar a aquellos que saben y que son instruidos. Así también somos guiados por el Espíritu Santo. Aquellos que no logran comprender cómo el Espíritu Santo les habla a través de otros son personas que están estancadas en su fe y que no van a llegar muy lejos. Entonces debemos de discernir, es lo que quiero que entendamos en este pasaje. Debemos de tener completo discernimiento y poder nosotros empezar a hacer lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 12, lo voy a decir. Dice, no os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la renovación de qué? De vuestro entendimiento. Cuando el entendimiento a través del conocimiento de Dios es renovado, yo puedo comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero tengo que tener una renovación en mi conocimiento. Tengo que ser lleno de sabiduría e inteligencia espiritual. Así como a Salomón.
nos tiene que pasar a nosotros diciéndole a Dios. ¿Y usted cree que porque Santiago dice, el que es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual es amplio en darla y no te va a reprochar por ella? La da sin reproche. Hermanos, necesitamos en nuestros días discernir. Te le voy a explicar por qué. Porque yo perdí años, no solo en la experiencia que le conté para salirme, sino que yo perdí años en Dios para haber adquirido y haberme llenado de otras cosas que tuve que haber adquirido y haberme llenado y enriquecido, pero por falta de discernimiento, el momento oportuno lo perdí. Muchos de ustedes hoy tienen el tiempo oportuno, como lo hablábamos la otra vez, pero por falta de su discernimiento usted no está comprendiendo ni entendiendo. Y yo creía que todo lo iba a solucionar con oración. Es más, hermanos, préstenme atención. Yo una vez me metí en un ayuno de 30 días, levantando en la noche. Y yo me acuerdo que yo empecé a enfermarme. Pero como yo era tan obstinado y tan terco, a mí me decían, Daniel, para. Mi esposa me decía, para. No, no, pero es que yo tuve una visión de que siguiera ayunando. Tuve un sueño. Yo ahora dicen, no, el padre me está enseñando a discernir mucho los sueños. Y me decía, para que te estás enfermando. Y yo, no, 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 déjeme que mi fe y y la famosa frase de que si ahí me pasa algo, Dios me levanta. Y me acuerdo que yo estaba muy grave, hermanos. Los hermanos empezaron a tener sueños, el hermano Daniel se está enfermando. Y vemos al hermano Daniel muy, muy, muy mal. Una hermana se acercó que era mucho de oración y me decía, hermano, ojo. Y como que la gente empezaba a discernir, pero como yo era el que era el líder de la alabanza, y como el Padre a través de mí había puesto la unción y algunas cosas empezaban a pasar cuando me permitía hablar o predicar. No, que me hable el Señor a mí si paro el ayuno. Que me hable a mí el Señor si paro el ayuno. Oiga, y es curioso esto, porque a veces nosotros esperamos, no, si el Señor no me lo dice, no lo hago. Y hay cosas que nosotros hacemos sin pedirle permiso a Dios. Una fenecia. Es irónico, es incongruente. Y me acuerdo, hermanos, que vino mi pastor en esos momentos y me tuvo que ordenar y decirme, parás el ayuno hoy, lo tienes que parar. Porque estás mal, ya lleva como el día 18 o 17, si no estoy mal. Y mi anhelo era hacer 30. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra fe es tan ciega? Mire, le voy a comentar un testimonio que yo escuché en una iglesia, y esto ha pasado creo que en varias iglesias, donde colocaron a ayunar a alguien por un problema que tenía. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Esa persona se murió y el pastor de esa iglesia tuvo que ir ante la ley a responder. Le estoy dando simplemente ejemplos. ¿Cómo es la calidad de fe que tenemos? Hermano, ¿usted sabe discernir? ¿Sabe comprobar la buena voluntad de Dios? Hay cosas en las cuales no hemos avanzado por falta de hacer y de discernir. Porque también es saber hacer. Mientras, ahorita mientras estaba acá y estaba también miraba de que muchas veces hacemos, pero no hacemos lo que es debido, sino lo que nosotros ¿qué? Nos parece. Hermano, yo muchas veces, y yo me acuerdo que yo tenía la fe como le dije al principio, y yo hacía, yo me movía, pero muchas veces hice lo que yo creía, no lo que Dios me había pedido a mí. Por eso este mensaje va a ser muy útil para su vida. Tiene que hacer y tiene que orar por fe, pero ¿qué? Lo que se le pide, lo que Dios te está pidiendo, lo que Dios te está ordenando y lo que te conviene. Por eso dice, tenemos que comprobar su buena voluntad.
Y el pueblo de Dios, hermanos y hermanas que me están escuchando hoy en día, lo menos que sabe es discernir. Entonces, ¿qué toca hacer? Vamos a orar y va y ora. Mire, le voy a contar otro testimonio. En cierto momento, un hermano de una iglesia me dijo, hermano Daniel, yo mañana voy a hacer algo y necesito que por favor ore y me dé una respuesta. Y nos dijo a varios hermanos que estábamos en la iglesia. Y yo me acuerdo que, bueno, pasó el día, pasaron los 2 días. Y bueno, hermano, ¿cómo le fue? Lloré, pero a mí Dios no me dijo nada. Le voy a hacer una pregunta, hermana Crespita. Escuche muy bien. ¿Por qué si Dios estaba con Israel y por qué se habían profetas, para qué les dio el Urim y el Tumim? Présteme atención. Están los profetas que Dios le puede dar la unción y ahí mismo hablarle. El mismo Dios le puede hablar al siervo. Pero ¿para qué está el Urim y el Tumim? Dos piedrecitas que echaban suertes. Para saber si sí iban o no. Eso es discernir. Hay momentos en que tienes que discernir. Claro, es uno mismo el que tiene que hacer. Por eso les digo, la iglesia debe de crecer en el conocimiento de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesús crecía en conocimiento y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Hay hermanos que dicen, mire a veces cómo es la fenecia. No, 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 no. Ahora no hay que estudiar. Que los jóvenes solo se consagren. Que los jóvenes solo se metan con Dios, que ayunen, que oran. ¿Cuál estudio? Porque ya viene Yahshua. Y le voy a decir una cosa. Necesitamos en este tiempo gente como el profeta Daniel, jóvenes como Daniel, que fueron instruidos en qué, en toda sabiduría y en toda qué, ciencia. Necesitamos esos jóvenes hoy. De regreso. Y resulta que el hermano no discernió y le pegaron una estabada grande. Muy grande, hermanos. Entonces por eso le estoy diciendo, la necesidad de nuestra fe. Ya le he presentado 3 partes. La fe que es sin obras. La fe que es sin discernimiento. Y la fe que no escucha. Dios ha puesto consejeros en la iglesia por algo, ¿no cree usted? Dios ha puesto gente que te instruyan, que te ayuden a discernir, consejeros. De hecho, si no estoy mal, en el libro de 1 Corintios capítulo 11 está el don de consejo. Tarde que temprano, yo sé que muchos de nosotros va a aprender acerca de la fe y el conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿cómo vas a llegar allá? ¿Golpeado? ¿Con totazos? ¿O vas a llegar rápido y te vas a ahorrar golpes y tiempo? Porque aprendiste a hacer, a discernir y a escuchar. ¿Por qué le hablo de obedecer? Porque la fe viene por el oír. Pero tenés que aprender a inclinar tu oído a escuchar. Tenemos que empezar a escuchar. Mire, yo hoy, ay hermanos, vea, a uno le da como una cosa. Vea, yo me siento tan mal y yo le digo, Señor, ¿yo por qué no escuché a fulano cuando me dijo tal cosa? ¿Por qué no escuché a fulana cuando me dijo otra cosa? Yo nunca me di cuenta que Dios me estuvo hablando por muchos de mis amigos. Hoy en día lo puedo visualizar viendo el panorama, pero Dios me estuvo hablando por medio de mis amigos y yo no escuché ni hice caso en muchas cosas que yo hubiera podido crecer y cambiar. Y le quiero decir algo, tal vez mis amigos no eran profetas. Bueno, una era profeta, pichón de profeta, ¿sí? Pichón de profeta. Los otros sabían discernir muy bien. Y me decían, Dani, mira esta cosa, pero yo decía, no, como yo soy el que siento el fueguito, como yo soy el que tengo los sueños, es así. Y si no es así, pues Dios me lo va a decir a mí. Taque. Y si no sabe qué pasaba, gastaba 2 o 3 años
al darme cuenta que las cosas eran como me las habían dicho. Tienes que escuchar, tienes que escuchar, tienes que escuchar. Permite que esos pendientes sean de hermosura en medio de tus guedejas. Permite que tu fe sea una fe inteligente. Una vez les enseñaba a los hermanos sobre el amor y por qué en el texto griego del Nuevo Testamento dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, ¿con toda tu qué? Con toda tu alma. ¿No saben el pasaje? Tu mente. ¿Por qué con la mente? Porque vamos a tener que aprenderlo a amar con conocimiento. Porque en ignorancia nuestra fe y nuestro amor están muertos. Tienes que ser entendido en tu fe. Yo les iba a mostrar unos pasajes en el libro de Hebreos 11, donde dice, por ejemplo, que por la fe Noé construyó ¿qué? Un arca. Donde dice, por ejemplo, que Abel ofreció un excelente sacrificio. Y les quería mostrar de qué manera opera y obra la fe. Que la fe siempre obró en los hombres y en los héroes de la Biblia conforme a sus obras y obras llenas de sabiduría y conocimiento conforme a la voluntad de Dios, no como a lo que a ellos les parecía. Le voy a dar un ejemplo. ¿Usted cree que Caín tenía fe? ¿Y usted cree que él obró? Ojo, ¿usted cree que él obró? Recuerda, obró porque también llevó un sacrificio, pero no era el sacrificio que Dios quería. El Señor me permitía entender hoy también lo siguiente. Muchos de ustedes pretenden ofrecerme su fe y su honor a mí según sus sacrificios y lo que a ustedes les parece. ¿Sí escuchó eso? A veces somos obstinados como Caín. A nosotros nos parece que es así, entonces de esta manera te honro, de esta manera te exalto y de esta manera te sirvo, conforme me parece. Y Dios le dijo a Caín, no me gusta tu ofrenda. A propósito, ¿sabía que dicen que cuando Dios recibía el holocausto, el fuego que consumía la ofrenda levantaba una columna de humo hacia arriba? Y que cuando Dios no recibía esa ofrenda, ¿sabe qué pasaba con el humo? Se dispersaba. Era como la manera de discernir cuando un holocausto o cuando un sacrificio era aceptado y recibido por Dios. ¿Puede discernir hoy en este año 2024 si lo que usted está haciendo hoy para Dios Él lo recibe? Si está subiendo como columna de humo, de ahí que sea terumá, una ofrenda elevada, porque sube, o se está dispersando como el humo. ¿Verdaderamente usted tiene una fe viva o tu fe es muerta? ¿Qué obras de fe tienes para con Dios? ¿Qué compromisos tienes para con Dios? Repito, el asunto no es llorar. ¿Y por qué lo digo? Porque últimamente he conocido muchas personas que oran adentro y afuera de la congregación. Y no vas a ver cómo Dios me ha mostrado espejos y me ha hablado al corazón y yo digo, ayúdame a mí también. Personas que oran, se levantan muy temprano, hacen vigilias, pero alejadas totalmente de Dios, porque su fe es una fe muerta. Porque no saben discernir, porque no han tenido el conocimiento ni el entendimiento, y porque no escuchan el consejo. Y Dios ha querido guiarlos a través de tu Espíritu Santo, por medio del consejo, por medio del discernimiento y por medio del obrar conforme lo que Él quiere, pero no lo han hecho. Si usted no se ha dado cuenta en las enseñanzas que hemos dado, Dios nos ha enseñado a hacer conforme su voluntad. Si no lo ha notado es porque no has prestado atención. Pero el Señor nos ha enseñado en medio de cada perla cómo obedecer, cómo sujetarnos, cómo amar, cómo andar en libertad, cómo andar en amor. Se nos ha enseñado a cómo obrar.
No sé si usted ha prestado atención, porque de acuerdo a la atención que usted prestó, va a ser evidenciada ¿qué? De acuerdo a sus obras. Entonces va a decirme si su fe es muerta o su fe es viva. Nuestra fe necia. Nuestra fe necia. ¿Qué obras está usted haciendo para Dios, hermano y hermana que me está viendo por internet? ¿Está obrando? ¿Está haciendo lo que tiene que hacer? ¿O se dedicó simplemente a orar, a ayunar y ya? ¿Discierne usted lo que está pasando en torno a su familia, a su vida? ¿Tiene discernimiento? ¿Puede tener conocimiento del estado en el que está en estos momentos? ¿Escucha usted los consejeros? Porque entonces tu fe será mucho más grande. Son preguntas que cada uno de nosotros vamos a responder en el interior de nosotros. Pero yo quiero, hermanos, que los hermanos de Agua Viva tengan una fe viva. Que usted obre para Dios. Que usted obre para el Señor. Rahab escondió a los espías y los mandó por otro camino. Abraham fue a sacrificar su hijo y obedeció y su fe le fue contada por justicia. Moisés por la fe dejó el palacio del rey. ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es la fe que usted tiene en esta hora? ¿Usted está haciendo algo hoy para Dios? Entonces usted tiene una fe muerta. Tienes una fe muerta y eso Dios lo quiere corregir en esta noche. ¿Quiénes están esperando promesas de Dios? Tienen las promesas puntuales. Quiero hacerla más específico. ¿Hay alguien que esté esperando una promesa puntual de parte de Dios? ¿Cuál? Sanidad. ¿Alguien más tiene acá una promesa puntual delante de Dios? También sanidad. ¿Alguien tiene otra promesa? No les han dado promesas. Esa es una promesa. Mire, cuando la mujer de flujo de sangre que estaba enferma se acercó al Señor Jesús, lo primero que le dice el Señor después de que ella ha sido sana es, hija, vete, tu fe te ha salvado. ¿Se acuerda lo que leímos en Santiago? Dice que la fe sin obras podrá salvarles. ¿Cuál fue la obra de la mujer? ¿Cuál fue la obra de la mujer? Tocar el tzitzit del borde del manto de él. Debe haber un momento en el que usted discierna que el Señor está tan presente para usted que usted en un acto de fe pueda acercarse a tocarle a Él y quedar sano y sana de su enfermedad. Hermano, yo sé que el Señor me va a sanar. Está muy bien. Tienes fe. Le voy a hacer una pregunta. ¿Sigue comiendo lo que está mal? ¿Ya empezó a hacer deporte? Porque es irónico que yo esté esperando, por ejemplo, una sanidad de triglicéridos y yo siga comiendo comida chatarra y alimentos de grasa, en alto consumo de grasa. Que yo tenga diabetes, el Señor lo guarde a uno, pero que siga consumiendo grandes cantidades de azúcar. Hermano, la fe sin obras no va a orar. Así que yo no sé qué puntualmente el Señor le haya hablado a usted, que el Señor le haya dado como promesa, pero algo yo sé que tienes que hacer. Y que vas a presentar las obras que Él quiere. No los sacrificios que tú ofreces.
Porque por eso decía el rey David, no quiero sacrificios, los de nosotros, los sacrificios carnales. Hermanos, Dios quiere de verdad que seamos entendidos, que sepamos discernir, que seamos inteligentes, que crezcamos en el conocimiento de Él. Esa es la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué le parece si terminamos orando? Y usted le dice al Señor que usted quiere tener entendimiento, conocimiento. Vamos a orar como Pablo. Yo últimamente estoy orando así. Que ustedes sean llenos en todo conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, de cuál sea la voluntad de Dios para que usted le agrade en todo. Que Dios te dé discernimiento para comprobar qué es lo que Él quiere de ti. Cómo debes de obrar. Qué tienes que hacer y que te dé oídos para oír, para prestar atención y para obedecer. Señor, gracias en esta hora. Gracias por cada hermano y por cada hermana que llegó ya al servicio y los que están allá viéndonos por la cámara. Señor, permítanos que nuestra fe sea una fe inteligente, una fe viva, Señor, acompañada de obras de justicia, acompañado del obrar, Señor. Permita, oh Dios, que no nos quedemos estancados con una fe muerta que no va a producir frutos, porque aunque los demonios creen que tú eres uno y tiemblan, su fe no les va a poder salvar porque están incapacitados para obrar. Pero yo te pido, Dios, así como tú le dijiste a esa mujer, vete, tu fe te ha salvado, que nuestras obras en Cristo Jesús, no fuera de Cristo, sino en Cristo Jesús, Señor, puedan operar conforme a tu voluntad, para que nosotros seamos, Señor, en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, salvos, oh Dios. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a escuchar, que nos ayudes a oír y nos permitas huir, Señor, de la terquedad y de esa fe vana y necia que no nos llevará a ningún lugar, y nos permitas discernir y tener una comprensión mental más amplia, sincera y genuina y coherente, oh Dios, transparente, recta, de quién tú eres y de cómo debemos de caminar contigo. En el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga de una manera muy especial. Y espero que usted pueda asimilar, comprender lo que dijimos esta noche y que su fe pueda crecer y pueda crecer en la voluntad y en el conocimiento de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.